relativo, chavos, de la diferencia entre un cuadro y otro, ¿sale? Los dos son condiciones importantes que afectan al riñón. Una se llama insuficiencia renal aguda y la otra se llama insuficiencia renal crónica. Si voy muy rápido o no me entienden, por favor, alzan la voz porque yo no los puedo ver si me escriben en el chat, dado que estoy presentando mi pantalla. Entonces vamos a empezar. Hablemos de esta condición que se llama insuficiencia renal aguda. La insuficiencia renal, como su nombre lo dice, independientemente si es aguda o crónica, como su nombre lo dice, significa la dificultad que tiene el riñón para cumplir sus funciones básicas. El riñón, chavos, cumple una infinidad de funciones. Cuando nosotros hablamos de insuficiencia renal, significa que el riñón algo le pasó, por lo cual ya no puede cumplir con las funciones básicas de él, que en palabras simples es eliminar las toxinas o las sustancias que tu cuerpo ya no necesita. Entonces, vamos a revisar la diferencia entre una y otra y vamos revisando. Si tienen dudas, ya les dije, me van compartiendo la información. Me van diciendo, por favor, para detenerme un poquito. Ok, empiezo entonces. Insuficiencia renal aguda. ¿A qué le llamo insuficiencia renal aguda? Yo te puse en el primer recuadro la definición de cada una de ellas. Insuficiencia renal aguda significa la disminución en la capacidad que tienen los riñones para eliminar los productos de desecho. En palabras simples es aquella condición que hace que el riñón sea incapaz de poder eliminar las sustancias tóxicas de tu cuerpo. Esto, chavos, tiene que ver con el periodo de tiempo en el que se presenta, ¿sale? Ahorita voy a decir por qué se llama aguda y por qué se llama crónica. Entonces, ¿qué es insuficiencia renal? La incapacidad que tiene el riñón para poder eliminar aquellas toxinas que normalmente eliminaría y que al no hacerlo va a intoxicar tu cuerpo, ¿sale? Esto se puede dar desde horas hasta días. Pero ojo con el tiempo porque de eso depende que yo le llame aguda o crónica. Y entonces, entre paréntesis, te puse aquí que es la pérdida prolongada de la función renal con disminución del filtrado glomerular. En palabras simples, te digo lo siguiente y pónganme mucha atención. La insuficiencia renal no solamente significa la incapacidad de poder eliminar las toxinas del cuerpo, sino también es la pérdida importante y gradual del número de nefronas del cuerpo. Te voy a poner, déjame ver si tengo aquí un video que necesito compartirte. Y que me hable específicamente de algunas cositas que son importantes para ustedes. Sí, te voy a poner un video, espero lo puedas escuchar. Dura muy poquito, pero es importante para que puedas seguirme lo que te estoy explicando. Si no se llegas a escuchar, me dicen chavos, ¿eh? Creo que no escuchan su video. No, yo tampoco lo escucho. ¿No se escucha? No, Miss. ¿No se escucha, chavos? No, Miss, no se escucha. Ok, yo creo que se las voy a compartir. Olvidé compartirla.
Pero este videito les va a ayudar un poquito a entender el cuadro que les estoy mencionando. Ahorita se los comparto en el grupo a cada uno, lo revisan nada más y es el complemento de lo que les estoy explicando. Debía haberse compartido antes de empezar la clase, lo olviden, de verdad se me olvidó. Pero entonces lo comparto al terminar la presentación, ¿de acuerdo? Continúo. Les decía que insuficiencia renal aguda es la incapacidad que tiene el riñón para eliminar las toxinas que normalmente no se pueden, que normalmente se eliminan a través de él. Pero no solamente es la incapacidad de poder eliminar esas toxinas, también es la pérdida gradual y continua del número de nefronas. Yo te explico muy rápido. Una nefrona, chavos, es la unidad anatómica y funcional del riñón. Una nefrona es aquella parte del riñón que va a hacer o va a cumplir la función de este. El riñón en sí es el órgano, la víscera, pero por dentro de esa víscera hay montones y montones de nefronas. Cada nefrona se encarga de jalar cierta cantidad de sangre, limpiarla, por así decirlo, o depurarla, para que a través del riñón podamos eliminar esas toxinas que no nos sirven. Esas toxinas se eliminan en forma de orina. Cuando yo te hablo de insuficiencia renal, esas nefronas se van muriendo poco a poco. Tenemos muchas en cada riñón. Conforme se van acabando las nefronas, uno empieza a tener esa dificultad de poder eliminar esas toxinas, ¿sale? En el caso de la insuficiencia renal aguda, esa falta de eliminación va a ser desde horas a días, sin que se cumpla un lapso de tiempo mayor. Te explico cuánto es ese lapso de tiempo, ¿sale? En el caso de la insuficiencia renal crónica, jóvenes, es la disminución nuevamente de la función renal manifestada por una tasa de filtración glomerular. Esto que yo te pongo aquí, tasa de filtración glomerular, es bien importante. La tasa de filtración glomerular es la cantidad de líquido o toxinas que salen a través de la orina en un riñón normal. Cuando la tasa de filtración glomerular es menor a 60 mililitros por minuto en una superficie corporal de 173 metros cuadrados, a eso, cuando esté por debajo de esto, a eso le llamo insuficiencia renal crónica. Cuando se da por un periodo mayor a 3 meses. Si se da en menos tiempo, a eso no le llamo crónica. Ahorita hablo un poquito más acerca de esto, ¿sabes? En el caso de la insuficiencia renal aguda, perdón, me acuerdo un poco. ¿Puede volverme repetir eso de la... eso que acabo? No te escuché, nena. Me escuchó mucho ruido. Que si me puede volver a repetir eso a mí, por favor. Ok, les comentaba. Cuando hablamos de insuficiencia renal aguda, la insuficiencia renal aguda, crónica, perdón, la insuficiencia renal crónica es también la pérdida de la capacidad del riñón para poder eliminar esas toxinas y se va a manifestar con una tasa de filtrado glomerular. El video justamente que ahorita no pude mostrarles porque no se escucha, habla precisamente de lo que es la tasa de filtrado glomerular. En palabras simples, la tasa de filtrado glomerular es la cantidad de sustancias y de orina que eliminamos y en esa orina las toxinas que normalmente tiramos. Cuando esa tasa de filtrado glomerular disminuye, como consecuencia ya no podemos eliminar esas toxinas. Entonces, esto lo medimos en el laboratorio. Entonces, todo paciente que nosotros veamos y que le hagamos un estudio de sangre en donde veamos una tasa de filtrado glomerular menor de 60 y que dure por más de 3 meses, a eso le voy a llamar insuficiencia renal. De manera simple es la disminución del riñón, de la capacidad del riñón para eliminar las toxinas a una cantidad inferior a 60 mililitros por minuto sobre 1,73 metros cuadrados de superficie corporal y que dure más de 3 meses, a eso le llamo insuficiencia renal crónica, ¿sale? Ahora bien, les decía, en el caso de la insuficiencia renal aguda, esta puede ser reversible. Y te pongo el ejemplo muy sencillo. Sí. ¿Me puedes repetir qué es insuficiencia renal crónica? Ok. A ver, pongamos déjame quitar. Vamos a empezar. Les explico nuevamente. Primero les explico qué es insuficiencia renal y después a qué le llamo agudo y a qué le llamo crónico, ¿de acuerdo?
Insuficiencia renal, escúchenme muy bien, es la incapacidad que tiene el riñón de poder eliminar las toxinas que normalmente elimina en la orina. A eso le llamo insuficiencia renal. Incapacidad del riñón de poder eliminar aquellas toxinas que normalmente eliminamos en la orina. Aguda, cuando dura menos de 3 meses. Crónica, cuando dura más de 3 meses. En la insuficiencia renal crónica, algo importante es que nosotros en un estudio de sangre vamos a medir la tasa de filtrado glomerular, ¿sabe? La tasa de filtrado glomerular es la cantidad de orina y toxinas que eliminamos cuando nuestro riñón está sano. Cuando esa capacidad o esa tasa de filtrado glomerular disminuye a 60, normalmente son de 125, promedio 125, 130. Cuando es menor a 60 y lleva el paciente enfermo por más de 3 meses, yo le llamaré insuficiencia renal crónica. Si es por un periodo menor a 3 meses, lo llamaré insuficiencia renal aguda. Ahorita vamos a hablar un poquito de la tasa de filtrado glomerular. Lo que yo quiero que les quede claro hasta este momento es, cuando yo te hable de insuficiencia renal, inmediatamente tú vas a decir, es la incapacidad que tiene el riñón para eliminar las toxinas a través de la orina. Es crónica si dura más de 3 meses. Es aguda si dura menos de 3 meses. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí, maestra. Ok, sigo. Ahorita hablo un poquito más de la tasa de filtrado glomerular. No se me pierdan. Ahorita vamos empezando todavía. No nos perdamos en el querer entender todo ahorita. Ahorita les explico más. Fíjense, en el caso de la insuficiencia renal aguda, esta va a ser reversible, pero esta no. El daño es irreversible. Es decir, aquí en la insuficiencia renal aguda, yo les decía que se van perdiendo poco a poco las nefronas, pero no se pierden al 50%. Ejemplo, si en tu riñón tú tienes 100 nefronas, cuando ya se pierde el 50% de esas nefronas, yo le llamo insuficiencia renal crónica. En la aguda no se pierde nunca más de la mitad, se puede perder el 25%, el 30%, pero nada más. Pero si se pierde ya el 50% del número de nefronas, ya le llamo yo insuficiencia renal crónica. Ve viendo los parámetros, ¿eh? En el caso de insuficiencia renal aguda, se puede perder el 25, el 30%. Por eso es reversible la enfermedad. Ya no se vuelven a formar. Ya no se vuelven a formar las nefronas. El único detalle es que, como la pérdida fue menor, pues sencillamente el paciente puede tener o puede recuperar la función renal. Denme un segundo. En el caso del paciente con insuficiencia renal crónica, ya se perdió el 50% no solamente de la función renal, del número de nefronas. Al perderse, como ya no se regeneran, ahí el daño ya es irreversible. Entonces, reversible es el riñón puede seguir funcionando de forma normal. Solamente se dio esa incapacidad de poder eliminar las toxinas por un periodo de tiempo, pero más tarde se atendió y más tarde el paciente ya tiene su función renal normal, aunque tenga el 75% de nefronas, aún así siguen funcionando bien. Pero en el caso de la insuficiencia renal crónica se pierde el 50% de nefronas, por eso el daño ya es irreversible, ya lo que se dañó, ya no se recupera. El paciente ya no tiene cura esta enfermedad. En palabras simples, si tú tienes un paciente con insuficiencia renal aguda, le puedes decir, todavía no es definitivo que usted tenga insuficiencia renal. Todavía su riñón puede responder y puede sanar. Pero si tiene, o ya lo declaramos, insuficiente renal crónico, eso ya no se cura, eso ya es permanente y se va a morir con insuficiencia renal, ¿de acuerdo? ¿Sigo? Dime. Hay una niña que me mandó un mensaje, dice que no puede entrar, chavos. Es del 301. En un segundo. Marta, no puede entrar, Marta me pone.
Sigo. A ver si puedo. Sigo. Aquí está el tiempo. Aguda, cuando la enfermedad dura desde 15 días hasta menos de 3 meses. Crónica, cuando ya el paciente tiene la sintomatología que ahorita vamos a describir por más de 3 meses. ¿De acuerdo? El tiempo nos hace que digamos que sea crónica o simplemente que sea aguda. ¿De acuerdo? Sigo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que hacen que el paciente se enferme de una o de otra enfermedad? En la insuficiencia renal aguda, los factores de riesgo son la edad. Entre más viejo, más riesgo de enfermedades renales, porque el riñón, pues por la edad, deja de regenerar sus celulitas y entonces es más fácil que se enferme. Algo bien común y bien importante son las enfermedades vasculares. Todo paciente que tenga enfermedad de los vasos sanguíneos o del corazón tiene alta probabilidad de desarrollar una enfermedad de este tipo, ¿sale? Todo paciente que tenga esa condición, mucho cuidado, mucho ojo, porque seguramente una de las primeras complicaciones que desarrolla el paciente cardíaco o de vasos sanguíneos, enfermedad vascular, es insuficiencia renal aguda. Insuficiencia arterial, afectación de arterias o vasos sanguíneos. La diabetes es un factor predisponente. El que tomemos nefrotóxicos, medicamentos que puedan ser tóxicos para mi riñón, también puede pasar, como los aminoglucósidos, ejemplo, la amikacina, la gentamicina, streptomicina, son medicamentos nefrotóxicos. ¿Qué significa? Son tóxicos para el riñón y nos pueden llegar a desarrollar enfermedad de insuficiencia renal aguda. Algunas infecciones, como veíamos, infecciones de vías urinarias altas, principalmente pielonefritis, o a lo mejor alguna glomerulonefritis, o a lo mejor lo que habíamos visto, ¿no? Síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, en un momento dado puede llegar a desarrollar insuficiencia renal aguda. O iatrogenias, algún mal procedimiento médico quirúrgico que pueda dañar mi riñón, puedo llegar a desarrollar insuficiencia renal aguda. En el caso, chicos, de la insuficiencia renal crónica, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Te lo puse en negrito y te lo pongo en esta situación. Esto que te acabo de subrayar y que te voy a marcar en negrita, son las 3 principales causas o principales factores de riesgo que hacen que una persona llegue a esto, a enfermedad renal crónica, ¿sale? La edad, al igual que insuficiencia renal aguda. Pero algo bien importante, el 50% de los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica antes tuvieron diabetes, chavos. Entonces, es el factor de riesgo número 1 para desarrollar insuficiencia renal crónica, la diabetes mellitus. 2, el que sea un paciente mal controlado de hipertensión arterial, afecta a vasos sanguíneos, se afecta al riñón. Y 3, una enfermedad o un episodio que se llama glomerulonefritis, lesión en el glomérulo de la nefrona, que me puede llegar a desarrollar también esta condición. Estas 3 enfermedades que te marqué en negrito, no se te olvide, son los 3 principales factores de riesgo que hacen que se desarrolle insuficiencia renal crónica. Otras pueden ser la edad, la disminución de la masa renal, el bajo peso al nacer, malformaciones al nacimiento o congénitas, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, litos o piedras en el riñón, y fármacos nefrotóxicos, ¿sale? En este recuadro que te pongo son los factores que hacen que una persona desarrolle la enfermedad. ¿Preguntó algo alguien? Sí, yo maestra. Y por ejemplo, si un paciente que solo tiene un riñón puede tener alguna insuficiencia renal después o puede vivir su vida normal, aún con solo un riñón. No. Nosotros afortunadamente tenemos 2 riñones, pero afortunadamente, si un paciente tiene un solo riñón, pero ese riñón está completamente sano, ese paciente va a poder vivir su vida normal, no pasa nada. Si un riñón funciona perfectamente bien, ese paciente no va a desarrollar insuficiencia renal crónica, a menos que tenga un riñón y aparte tenga diabetes. Tarde o temprano, la diabetes es el primer factor de riesgo que me hace que se desarrolle insuficiencia renal, pero cualquier persona con un riñón sano puede vivir su vida normal. Por eso cuando de pronto dicen,
vamos a hacer un trasplante renal, vamos a ver si son compatibles. El médico no le dice al paciente, dónele un riñón a su hijo, a sabiendas de que ahora ya no va a ser uno el enfermo, sino dos, porque le quitó un riñón a alguien. Eso no se hace. La realidad es que está comprobado, 100% comprobado, que una persona puede vivir su vida normal siempre y cuando el riñón esté sano y además no tenga alguna enfermedad que pueda ser un factor de riesgo para el desarrollo de insuficiencia renal. Si no, pues no se le puede hacer el trasplante, no se le puede quitar su riñón a esa persona. Lo estaríamos condenando a una enfermedad que seguro sí va a pasar. ¿Sale? Sigo. Hablamos, ¿cuál es el cuadro clínico de cada una de las enfermedades? El cuadro clínico va a haber anuria, que significa el paciente no orina. En insuficiencia renal aguda, ahorita vamos a ver por qué esto es bien importante, porque tiene que ver con la clasificación. En el caso del paciente, de la insuficiencia renal aguda, el paciente puede tener las siguientes condiciones. 1, anuria, es decir, que el paciente de la nada deje de orinar. 2, oliguria, que el paciente orina, pero orina poquito. ¿A qué le llamo oliguria? Cuando el paciente orina menos de 400 mililitros en un día, en 24 horas. Si orina menos de 400, se le llama oliguria. Si orina menos de 100, se le llama anuria. ¿Sale? Pues el paciente puede tener cualquiera de las dos condiciones, o que orine poquito o que orine nada. Además, va a tener edema de miembros inferiores, de cara. ¿Te acuerdas del síndrome nefrítico y nefrótico que les decía que los párpados y la cara se hinchan? Ah, pues igual, el paciente va a tener edema de miembros inferiores, edema de la cara, edema de miembros superiores, principalmente en extremidades, manos, y eso es bien importante. Pero no solamente va a estar hinchado, ahora también, tú le ves las mucosas a nivel de cavidad oral, a nivel de cavidad orbitaria, y el paciente va a estar deshidratado. Hay una deshidratación por la disminución de volumen. Ahorita vamos a explicar todo esto, no te me angusties, ¿sale? Puede haber náusea, puede haber vómito. ¿Por qué se explica esto? Porque el paciente se está intoxicando. Recuerda que al tener insuficiencia renal es incapaz de poder eliminar las toxinas, y una toxina te intoxica. ¿Y cómo te das cuenta de que estás intoxicado? Pues empiezas a tener problemas en la piel, tu llamado prurito, además de lesiones, pero no solamente eso, el cuerpo intenta sacar esas toxinas, te da náusea y te da vómito. Puede haber somnolencia, esas mismas toxinas se van a tu cerebro y te pueden generar letargo, somnolencia, coma y hasta la muerte, ¿sale? Debilidad muscular, evidentemente, porque esas toxinas están haciendo que disminuyan ciertas sustancias que van a hacer que tú tengas energía, y ahorita vamos a ver por qué tiene debilidad muscular el paciente. Quiero que conozcas esto y yo te explico cada una de las condiciones, ¿sabes? En el cuadro de la insuficiencia prerrenal, porque ahorita que hablemos de clasificación, la clasificación en la insuficiencia renal aguda es prerrenal, intrarrenal y posrenal, ¿sale? En la prerrenal, el paciente va a tener sed, hipotensión, taquicardia, disminución de la presión venosa yugular, disminución de la frecuencia cutánea, el paciente está deshidratado y se queda de mucosas. En la intrarrenal, el paciente va a tener hipervolemia y edema agudo pulmonar, es decir, el agua que se está quedando estancada se va a ir al pulmón o se va a ir a nivel cerebral, puede desarrollar edema cerebral y por eso el coma, o edema agudo pulmonar y entonces el paciente se te está ahogando, ¿sale? En el caso de la insuficiencia postrenal, va a haber dolor suprapúbico, distensión aguda de la vejiga, dolor cólico en fosa ilíaca, síntomas como nicturia y polaquiuria. Esto lo vas a entender ahorita que te explique la clasificación, y ahorita vamos por partes, ¿de acuerdo? En el caso de la insuficiencia renal crónica, ¿cuáles son los síntomas? El paciente, por principio de cuentas, va a empezar a desarrollar hipertensión. Hipertensión porque se está acumulando el agua. Acuérdate que está hinchado y no puede orinar, o orina poco, o se está intoxicando con las toxinas. Entonces, se va a empezar a elevar la presión arterial. Al elevarse la presión arterial, va a haber insuficiencia cardíaca. El corazón se va a empezar a tener también esa insuficiencia. Se llama insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sale? ¿Por qué va a haber insuficiencia? Porque también va a haber anemia en el paciente, ¿sale? Va a haber aumento del gasto cardíaco, náusea, vómito, ya dijimos por qué, pérdida del apetito, letargo, somnolencia, confusión, convulsiones urémicas, debilidad,
anemia, trastornos de ciertos electrolitos como el calcio, el fósforo. Va a haber en el calcio hipocalcemia, en el fósforo hiperfosfatemia, hiperpotasemia, hipermagnesemia. Ahora te explico todas estas, cada una de ellas. Va a haber prurito, va a haber desnutrición calórica, proteica, va a haber algo que se llama síndrome urémico. El síndrome urémico es aquella condición en la que el paciente, debido a que las toxinas no se pueden eliminar, el paciente va a empezarse a intoxicar. Entonces, él en sí va a oler a orina. Un paciente con insuficiencia renal que está mal controlado, el que desarrolla síndrome urémico, en sí él huele a orina, transpira orina. Su piel va a estar mojada en todo momento y literal, como si se hubiera bañado de pipí. Huele a orina y literal, a distancia, el paciente tiende a ponerse amarilloso y tú lo ves, tiene un aspecto ¿cómo llamarlo? Deprimente, triste, enfermo. Entonces, esto se debe al síndrome urémico. El síndrome urémico se da cuando ya fueron muchas las toxinas que se quedaron y que no fueron eliminadas, entonces se está intoxicando, las toxinas viajan a través de la sangre, pueden llegar a diferentes sistemas, sistema cardíaco, sistema respiratorio, sistema nervioso, y entonces el paciente va a empezarse a tener ciertas condiciones como letargo, somnolencia, confusión, convulsiones. Va a tener el aliento urémico, el aliento a pipí, a orina, el sabor metálico, ¿sale? Por la hipermagnesemia, el olor a orina que te decía, la comezón importante. Como hay muchas toxinas en el cuerpo, las toxinas empiezan también por el edema, por el agua que está encharcándose el paciente, en el agua o en el edema empiezan a aumentar las toxinas, y entonces el paciente va a tener mucha comezón, como si estuviera intoxicado. Y va a haber muchas condiciones que pueden llevar al paciente a que llegue a un estado comatoso y el paciente muera. Entonces, aquí algo bien importante es, algo bien característico, todo paciente que huela a orines y que tenga el aspecto demacrado, pálido, ojeroso, débil, con estas características, y que te diga que no está orinando y que aparte esté hinchado y que esté reteniendo mucho líquido, luego piensa en un problema renal. Eso es bien característico de ellos. Huelen a orina, te digo. Es bien característico. Ahorita me regreso al cuadro clínico. Déjame explicarte un poquito acerca de la clasificación. En esto de la clasificación es importante. En la insuficiencia renal aguda, la clasificación es de diferente tipo, ¿sale? Van a haber 3 clasificaciones. Clasificación 1, 2 y 3. La clasificación 1 es de acuerdo a la cantidad de orina que elimina. Se llama insuficiencia renal aguda, oligúrica o anúrica, ¿sale? Oligúrica es el paciente que orina poco o que no orina. Y por eso te pongo aquí, se llama así cuando el flujo urinario es menos de 400, lo llamo oligúrica. Pero si es menos de 100 mililitros en 24 horas, es anúrica. Es decir, todo paciente que te visite y que te diga que no está orinando y aparte tú lo ves hinchado y aparte tú lo ves con olor a orina y aparte te está diciendo que tiene náusea, que tiene vómito, que tiene malestar, que tiene el aspecto de que ahí la orina no se está eliminando, a eso le llamo insuficiencia renal aguda si está orinando menos de 400 mililitros, pero más de 100. Anúrica, es decir, no está orinando y orina menos de 100 mililitros. Hasta aquí, ¿hay dudas, chavos? No, profe. No, maestra. Ok, perfecto. Tengo la misma clasificaciones en cuanto a la cantidad de orina que eliminan. La otra es insuficiencia renal aguda, no oligúrica o de gasto alto. Es decir, en la primera te decía, aquel paciente que orina poquito o que no orina. Aquí es lo contrario. Aquel paciente que puede llegar a orinar hasta mucho, que diga no oligúrica o de gasto alto. Es decir, que puede orinar normal o que orina mucho, pero además está hinchado, ¿eh? Aquí el flujo urinario va a ser mayor a 400 mililitros y puede alcanzar hasta 2 litros en 24 horas. O puede orinar hasta más, 3 litros, pero el paciente está hinchado. Entonces le llamaremos IRA o insuficiencia renal aguda no oligúrica o de gasto alto. Me refiero a la cantidad de orina que están eliminando. Esa es la primera clasificación. La segunda, de acuerdo a qué provocó la insuficiencia.
¿Fue una causa prerrenal, una causa intrarrenal o una posrenal? Si hablo de una causa prerrenal, chavos, prerrenal, me refiero de estas tres, de prerrenal, intrarrenal y posrenal, la más común es esta. El 80% de las IRAs o de la insuficiencia renal aguda, IRA la llamaré insuficiente, diga, IRA es insuficiencia renal aguda, ¿sale? Entonces, el 80% de las IRAs tiene esta causa. Prerrenal puede ser pregunta de examen, chavos. La principal causa de IRA es la causa prerrenal. ¿Y con qué se relaciona? Tiene que ver con el flujo sanguíneo que tiene el paciente. Ejemplo, y te lo pongo muy simple. Aquel paciente que por alguna razón sufrió una deshidratación por mucho tiempo, por largo tiempo, pero deshidratación severa, se perdió, estuvo, le dio un golpe de calor, pero no tomó líquidos y no se pudo compensar de manera rápida la deshidratación. Al perder volumen, se genera una hipovolemia y eso me va a ocasionar un problema en el flujo sanguíneo y la consecuencia es que seguramente puede llegar a desarrollar insuficiencia renal aguda prerrenal. Entonces, ojo con lo que te voy a decir. Prerrenal significa que algo en el vaso sanguíneo o en la circulación sanguínea está mal. Por eso el riñón se quedó sin sangre y la consecuencia de falta de oxigenación en el riñón me provocó insuficiencia renal aguda, ¿de acuerdo? De tipo prerrenal. La intrarrenal no tiene que ver con un problema de la circulación, tiene que ver con un problema directamente en el órgano. Algo, alguna malformación, un defecto, una lesión directa, una iatrogenia, pero que algo directo sobre el riñón me lo enfermo y a eso le llamo ira intrarrenal. La lesión se dio no en un vaso sanguíneo, se dio directamente en el riñón. Algo le pasó al riñón que generó insuficiencia renal intrarrenal. Y la posrenal tiene que ver con un problema más de obstrucción. Algo, una piedra, una infección, una condición, un problema de la próstata, hizo que se obstruyera el flujo urinario, el flujo de la orina, y ya no saliera la orina. Al ya no poder orinar el paciente y hacer que la orina se quedara ahí retenida, eso me provoca una insuficiencia renal de tipo postrenal, es decir, posterior al riñón es en el uretero, en la vejiga, en la uretra o en la próstata. Intrarrenal, directamente en el riñón. Prerrenal, previo al riñón, vasos sanguíneos, un problema que no permitió que el riñón se oxigenara y la falta de oxigenación me lo lesionó. Yo te pregunto, ¿serías capaz de explicarme cada una de ellas? Más o menos, María. Tendría que estudiarlo demasiado. Mira, así de simple. Explicar. No, es así de simple. Te voy a poner 3 escenarios, dice el ingeniero, ¿no? Primer escenario, un vaso sanguíneo. Segundo escenario, un riñón. Tercer escenario, una vejiga. El primer escenario, que es un vaso sanguíneo, lo esquematizo para explicarte el prerrenal, la causa prerrenal. Significa, cuando yo te hablo de una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, significa que un vaso sanguíneo se obstruyó, se deshidrató, algo le pasó al vaso, se rompió inclusive, que no permitió que la sangre llegara al riñón al generar hipoperfusión. ¿Qué significa? La falta de irrigación al riñón. Al provocar una falta de irrigación al riñón, el riñón se enfermó y me desarrolló insuficiencia renal. La causa no fue un problema directamente en el riñón, fue un problema en la circulación que no permitió que el riñón se oxigenara. Ese es episodio 1 y se llama prerrenal. Segundo escenario, te decía, aquí al riñón, por alguna
lesión, un trauma, lo asaltaron y le picaron el riñón, tuvo un accidente en auto y el riñón se lesionó, algo directamente, o una malformación, así nació el bebé con un problema en su riñón. Cuando esa es la causa, ahí le llamo ira intrarrenal, es decir, no hubo un problema en un vaso sanguíneo, hubo un problema directamente en el riñón y se enfermó porque se lesionó el riñón. Postrenal, te dije, imagínate a la vejiga. Entonces, postrenal es después del riñón. Algo no está permitiendo, ya el riñón formó la orina, ya la manda a los ureteros, después a la vejiga y después a la uretra para que pueda ser expulsada. Algo le pasa a ese trayecto, a ese camino. Es más, la orina se regresa al riñón, un regreso retrógrado me va a provocar una lesión en el riñón. Entonces, fíjate, prerrenal previo al riñón, intrarrenal después del riñón. Ya no se escuchó, maestra. Hábleme, por favor. Ya no se escuchó. Mande. Ella no se te escucha. No les escucho, niño. No se escucha. Ya les escucho. Maestra, hay muchas partes en las que se corta. ¿Y por qué no me dicen, chavos? Sí le estamos diciendo, profe, pero Ok. no se escuchaba. No les escuché. A ver, otra vez. Miss, entonces, Ajá. escúcheme. Tengo una pequeña duda. Entonces, prerrenal es cuando un vasito está obstruido o está roto. Y intrarrenal es cuando afecta directamente el riñón, o sea, puede haber sido un golpe o incluso hay una malformación desde el nacimiento, puede ser. Y postrenal es por decir todo el caminito que lleva, a lo mejor puede ser la vejiga, puede ser los uréteres, puede ser cualquier cosa del camino, no exactamente el riñón, puede ser, o sea, como que pues sí, lo que lleva la orina, ¿no? Pero, ¿cómo yo puedo distinguir cuál es de las tres? O sea, ¿cómo puedo saber pues sí, que la enfermedad es perrenal o intrarrenal o postrenal? O sea, ¿cómo lo puedo identificar? Porque Sí, a lo mejor yo digo que yo puedo pensar que está, no sé, a lo mejor en el urétere, pero puede ser que realmente esté en el riñón.